días, buenas tardes, buenas noches en donde se encuentren. Este es la última tertulia del año. Bienvenidos a todos, a todas, a todes a esta tertulia. Vamos aquí a tomarnos unos segundos mientras sigo admitiendo a las personas. Eh, Mientras voy admitiendo, eh, todos ustedes van a encontrar disponible el chat donde pueden, digamos que, estarse comunicando con nosotros, pueden poner comentarios, pueden poner anotaciones, preguntas, y ya en unos segundos comenzaremos. Bueno, muy bien. Entonces, aquí sigamos admitiendo. Solamente no se admiten inteligencias artificiales de toma de notas. Son las únicas que, pues digamos que dentro dentro de la tertulia están vetadas por aspectos de privacidad con el COLNE y también con nuestro ponente, ¿sí? Entonces, a veces se intentan conectar inteligencias artificiales de tomar notas, esas son las únicas. Entonces, bueno, ya conectando todos y todas, bueno, me presento, mi nombre es Pablo Reyes, soy el presidente del Colegio Colombiano de Neurociencias, es todo un gusto tenerles aquí. Eh, el día de hoy tenemos a un gran neurocientífico, el profesor Jorge Jaramillo. El profesor Jorge Jaramillo es básicamente un gran exponente de neurociencia computacional. Actualmente trabaja en la Universidad de Chicago, en el Departamento de Neurobiología, y pues hoy nos da una charla muy interesante sobre neurociencia computacional que pues hasta yo estoy deseoso de verles. Como les digo, nos pueden ir dejando comentarios en el chat. Vamos a hacer una pequeña pausita en la mitad. Entonces, pues nada, profe Jorge, entonces el auditorio es todo suyo. Muchas gracias por participar. Perfecto. ¿Me oyen bien? Listo. Pablo, muchísimas gracias por la invitación y sí, vamos a comenzar. Entonces voy a tratar de compartir mi pantalla. Listo. Ok, perfecto. Entonces comencemos. Hoy les quiero hablar de la neurociencia computacional y procesos cognitivos. Entonces, como ya dijo Pablo, mi nombre es Jorge Jaramillo. Yo estoy en el Departamento de Neurobiología como profesor en la Universidad de Chicago. Y les voy a comentar un poquito de lo que es la neurociencia computacional. Entonces voy a comenzar de una forma muy introductoria de lo que es conceptualmente la neurociencia computacional y más o menos la mitad va a ser más o menos introductoria y después nos vamos a meter un poquito más al trabajo que yo he estado realizando e incluso estoy realizando en mi laboratorio ahora mismo con respecto a procesos cognitivos. Entonces, esta es más o menos la agenda. Voy a hablar primero sobre una pequeña introducción a la neurociencia computacional y voy a introducir un formalismo matemático que se utiliza en la neurociencia computacional, que es los sistemas dinámicos. Y después de esta parte introductoria, vamos a hacer una pausa pequeña y esta es una oportunidad para hacer algunas preguntas que estén en el chat. Quizás Pablo me ayude con eso. Y después sí nos metemos un poquito a trabajo que yo he estado realizando en colaboración con otros investigadores de circuitos corticales, en particular para la memoria de trabajo. Y también tendremos espacio para preguntas después de eso. Entonces, comencemos. ¿Qué es la neurociencia computacional? Entonces, para responder esto, resulta que, como muchas cosas, hay varias respuestas. Entonces, por lo menos les tengo dos tipos de respuestas. Entonces, la neurociencia computacional es, primero que todo, un paradigma, es decir, una forma de pensar de cómo funciona el cerebro. De cierta forma, muchos de nosotros creemos que el cerebro es un tipo de máquina
computacional, pero muy especial. Es biológica, ha sido diseñada por evolución, por procesos biológicos. Entonces, está esta idea de cómo está computando, se está procesando información. También es un método donde la simulación y el análisis matemático juegan un papel dominante en interpretar datos cerebrales. Entonces, en últimas, mi laboratorio es lo que se llama un laboratorio seco, dry lab en inglés, que yo no hago experimentos, pero todos mis colaboradores hacen experimentos y yo utilizo mucho herramientas como la simulación, computadores, análisis matemático, análisis de datos. Entonces, en sí, la neurociencia computacional es muy interdisciplinaria, porque como tal, una parte obvia, la parte más importante es la neurociencia como tal, y como ustedes saben, la neurociencia por sí es interdisciplinaria, pero además tenemos entradas de otras disciplinas, por ejemplo, de la estadística, de las ciencias de los computadores, ingeniería de sistemas. Por ejemplo, yo soy ingeniero electrónico, entonces yo entré a este campo con la idea de que el cerebro en últimas es un circuito eléctrico muy complejo. Entonces, la neurociencia computacional abarca muchas disciplinas que tratan de entender el cerebro, pero aplicando una perspectiva quizás un poco de la física o de la ingeniería o de las ciencias de computación. Entonces, obviamente, si yo dije que que potencialmente el cerebro es un tipo de máquina biológica, un tipo de computadora. Entonces puede uno preguntarse si el cerebro es una computadora, que es una pregunta que se ha vuelto muy controversial. Entonces yo trato de decirles, para responder esto, en vez de decir sí o no, voy a hablar de algunas similitudes. Entonces, por ejemplo, tanto el cerebro como un computador literalmente el laptop donde están viendo este Zoom, ambos se pueden describir como un sistema de entrada-salida que realiza algún tipo de tarea. Obviamente las tareas que se realizan en un cerebro son muy distintas, están relacionadas a la supervivencia, a la reproducción, al movimiento, etcétera. Pero también se puede representar como un sistema de entrada y salida. Las entradas, por ejemplo, es información del medio ambiente, la información que entra por nuestros sentidos. Y las salidas pueden ser los efectores, es decir, por ejemplo, nuestras manos o nuestros pies para movernos, etcétera. Otra similitud es que tanto el cerebro como una computadora ejecutan un conjunto de programas. Por ejemplo, en el cerebro, el programa sería un programa neuronal, es decir, un programa que ya puede estar ya almacenado en el cerebro o genético, porque nosotros sabemos que en el código genético está la información para generar proteínas, canales, células, etcétera. Entonces, ambos de cierta forma están ejecutando un conjunto de programas. Pero quizás lo más interesante es mirar las diferencias entre el cerebro y una computadora. Y obviamente esto no va a ser exhaustivo, pero les voy a dar un poquito de una idea de las diferencias. Entonces, una diferencia grandísima es la composición, ¿cierto? Entonces, en el caso del cerebro, estamos hablando de tejido biológico, moléculas biológicas, mientras que en el caso de un computador, estamos hablando de transistores, estamos hablando de silicio, estamos hablando de distintos elementos. En el cerebro, la comunicación y la actividad eléctrica, que es la que más me interesa a mí, es electroquímica. Y entonces es muy importante el oxígeno. La electroquímica está generada por las mismas células. Entonces las células necesitan glucosa. Entonces eso es muy distinto a la electricidad normal de los circuitos, de los transistores que componen un computador. Y quizás algo que a veces se nos olvida que el cerebro siempre está encendido. A diferencia de una computadora, usted la puede poner pueden apagarla completamente. El momento que apaguemos nuestro cerebro, desafortunadamente eso significa la muerte. El cerebro, incluso cuando estamos dormidos, cuando tiene distintos estados funcionales. Entonces, por ejemplo, cuando estamos dormidos, el cerebro no está apagado. Hay mucha actividad eléctrica en el cerebro y en particular se cree que esta actividad eléctrica es una de las funciones primordiales es para la consolidación de las memorias. Entonces, mientras estamos descansando, mientras estamos durmiendo, el cerebro sigue completamente activo. También hay diferencias en arquitectura. Entonces, en la arquitectura de un computador, quizás las personas que tengan algún bagaje en ingeniería eléctrica
o de sistemas, las computadoras modernas, casi todas tienen esta arquitectura que se llama la arquitectura de von Neumann, un físico húngaro muy importante. Entonces, un computador generalmente en en su parte más fundamental tiene una CPU, que es lo que se llama un procesador central, y tiene una unidad de control y una unidad lógica. Y hay unas entradas, hay unas salidas, y esta unidad de control interactúa con una memoria que es externa a la unidad de control. Ahora, en el cerebro, no hay una separación clara entre el control, la lógica y la memoria. Y además, todas son neuronas. Entonces, habrán neuronas que son utilizadas para representar estímulos, habrán otras neuronas que van a representar memorias, emociones, etcétera. Entonces, de cierta forma es muy interesante que la misma unidad básica puede tener completamente distintas funciones en nuestro cerebro. Y yo voy a hablar un poquito de eso en mi trabajo. Y otra cosa, y yo les hablé de los computadores están conformados por transistores. Los transistores son algo que se puede ver como un switch binario, algo que puede estar encendido o apagado, unos y ceros. Cuando dicen que los computadores procesan unos y ceros, eso significa que los elementos pueden estar encendidos o apagados y tenemos muchos de esos elementos interconectados en un computador. En el cerebro, las neuronas son mucho más complejas, no tienen solamente dos estados, pueden tener un continuo de estados, pueden estar semiapagados, semiprendidos, y además hay plasticidad, hay la forma de modificar qué tan fuertemente está conectada una neurona con otra. Entonces eso lo hace muy distinto a un computador. Y con respecto a función, aquí es un poquito interesante y controversial, porque la función del cerebro, hay muchas funciones del cerebro. Aquí les pongo unas que son quizás unas de las más importantes. Movimiento, predicción, es decir, con la información que tenemos ahora mismo, cómo podemos llegar cómo podemos tratar de predecir la información a futuro. Reconocimiento de patrones. Y todo esto es en servicio de la supervivencia y la reproducción. Entonces, como dije al comienzo, todo esto ha sido diseñado por evolución. Entonces, lo que digo que es controversial es que ahora que ha llegado la inteligencia artificial, resulta que con la inteligencia artificial ya podemos generar varias de estas funciones eh, con silicio, quizás. Entonces, la inteligencia artificial se ha vuelto un campo donde pensamos todas estas funciones de una forma muy algorítmica, muy mecánica. Y sí que ha habido muchos avances en movimiento, en predicción, en reconocimiento de patrones. Entonces aquí hay dos cosas que a mí me interesan mucho si la inteligencia artificial podrá llegar a esto y quizás un poquito asustador. Una es la reproducción, que eso es algo muy eh, eh, característico de los sistemas biológicos. Nos reproducimos. Entonces, ¿cómo se vería la reproducción en términos de inteligencia artificial? Y lo otro es qualia. Entonces, qualia es un término que se refiere a la fenomenología de la conciencia. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando ustedes cogen una manzana y ven que es roja, entonces es un color objetivamente, creemos que es objetivamente rojo porque el rojo el color es una propiedad de la luz. Entonces, la longitud de onda puede determinar el color. Pero eso no nos explica si cuando yo veo rojo, estoy viendo exactamente el mismo rojo que otra persona está viendo. Entonces, esa fenomenología de la experiencia, la rojez del rojo, lo que uno experimenta como rojo, eso se llama qualia. Entonces, la pregunta es si la inteligencia artificial puede llegar a tener esa fenomenología de experiencia, qualia. Y la verdad, no sé. Pero como digo, es asustador pensar en esa posibilidad. Listo, sigamos. Entonces aquí hay una tabla que se hizo hace algunos años tratando de comparar computadores con el cerebro. Está en inglés, solamente voy a nombrar algunas cosas. Por ejemplo, los componentes primarios de los computadores, ya dije que son los transistores, mientras que en el cerebro son las células, son neuronas. Y aquí lo interesante es que tenemos muchísimas neuronas. Eh, el, el- Actualmente se cree que son alrededor de 100 billones de neuronas, pero tenemos muchísimas más sinapses. Sinapses son las conexiones entre neuronas. Entonces, esa complejidad de red que tenemos en el cerebro, de
qué tanto, no es solamente que tenemos muchas neuronas, sino muchas formas en que se pueden interconectar. Nosotros creemos que eso es lo que le da este poder computacional al cerebro. Otra cosa es el modo de procesamiento, que en un computador es más que todo serial, aunque hay excepciones, mientras que en el cerebro, precisamente por estas interconexiones, por estas sinapsis, el procesamiento es más paralelo. Y finalmente, la forma en que los transistores de los computadores se utilizan es más que todo en un régimen digital. Entonces, régimen digital significa que tiene estados muy definidos, unos y ceros, prendido y apagado, etcétera. Mientras que el cerebro, las neuronas son células. Entonces, al ser células, tienen toda la complejidad bioquímica, electroquímica, que es digital y análoga. Y acá la definición de análogo es que tiene información de forma continua. Entonces, en vez de hablar de unos y ceros, tenemos una continuidad de estados, que otra vez se cree que tener tantos estados continuos proporciona esta capacidad impresionante que tiene el cerebro. Entonces, aquí sigo, insisto, con diferencias entre, por ejemplo, entre la biología y, por ejemplo, las neuronas artificiales que se utilizan mucho, quizás han oído el término de redes neuronales, deep learning y todo eso. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación. Entonces, primero que todo, la neurona biológica tiene una complejidad, y aquí ni siquiera estamos llegando a la complejidad celular como tal, sino distintas partes como de su geometría. Entonces no sé si acá debe haber muchos neurocientíficos, pero para los que no lo son, las entradas a las neuronas, es decir, de cómo recibe información una neurona, una célula, es a través de las dendritas. Y entonces, a través de las dendritas reciben información en forma química y esta forma, la célula la transforma en actividad eléctrica a través del axón. Entonces, el axón es la salida de la neurona. Y aquí, a la salida de la neurona, estas terminales van a encontrar otras dendritas, otras entradas de otras neuronas. Entonces, cuando pensamos en neurociencia computacional, estamos pensando en varias cosas. Estamos pensando en la biofísica, estamos pensando en la excitabilidad. La excitabilidad básicamente te dice qué tanto va a responder una neurona si le damos algún tipo de estímulo. Entonces, si es muy excitable, va a producir mucha actividad eléctrica. Entonces, las neuronas son como unas pilas eléctricas, pero son unas pilas muy inteligentes y muy controlables. Entonces, también, como dije, está la geometría, dendritas o maxón, y está la plasticidad. Es decir, la plasticidad es básicamente lo que nos permite aprender. Entonces, las conexiones entre axones y dendritas, esas son plásticas, es decir, pueden modificarse en función de la experiencia. Y entonces eso es lo que hace muy interesante y otra vez, muy complejo el cerebro. Y otra cosa que a mí me interesa mucho son las oscilaciones. Entonces, oscilaciones son básicamente deflexiones de electricidad, que sube y baja, sube y baja. Entonces, por ejemplo, las oscilaciones pueden tener efectos muy positivos y efectos muy negativos. Muy positivos, por ejemplo, es que las oscilaciones durante el sueño son las que permiten que nosotros podamos consolidar memorias del día anterior. Entonces, durante el sueño, el cerebro entra en un estado interesante, síncrono, cuando nosotros estamos dormidos. Entonces, casi que todas las neuronas están más o menos haciendo lo mismo y eso permite un tipo de comunicación muy especial durante el sueño. Por el otro lado, si tenemos demasiadas oscilaciones en el cerebro, pueden pasar, por ejemplo, dos cosas, dos que son muy negativas. Una son ataques epilépticos. Entonces, cuando hay ataques epilépticos es porque muchas neuronas se sincronizan con otras neuronas. Es decir, todas empiezan a hacer lo mismo. Y eso es muy, obviamente, muy detrimente. Y el otro ejemplo, cuando hay oscilaciones que paran el movimiento, eso ocurre mucho en la enfermedad de Parkinson. Entonces, en la enfermedad de Parkinson hay otro tipo de sincronía. Muchas neuronas empiezan a hacer lo mismo, pero precisamente estas neuronas son las que paran el movimiento. Entonces, en la enfermedad de Parkinson la gente no se puede mover. Solo quería hacer ese paréntesis de lo interesante de las oscilaciones. Y entonces aquí hay una métrica de desempeño. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando dice uno, ve, este es un modelo bueno. Entonces,
cuando un modelo de neurociencia computacional es capaz de producir resultados experimentales de neurociencia o de psicología o de fisiología, y tratamos de llegar a lo que se llama una comprensión mecanicista y hacer predicciones. En el campo de neuronas artificiales es un poco distinto. Aquí hay una abstracción de lo que está haciendo esta neurona. Entonces, en esta abstracción, miren que también está el concepto de entradas, a distintos tipos de entradas. Cada uno tiene como un peso. Una entrada puede ser más importante que otra. Se suman y después de esta suma tratamos de hacer una salida. Y entonces esta salida es lo que podemos llamar un cómputo. Entonces, una neurona de cierta forma está haciendo un cómputo sobre sus entradas. Y este es digamos, el campo del machine learning o aprendizaje de máquina, y también el de redes neuronales recurrentes artificiales. Y entonces aquí esto se vuelve muy, muy poderoso para, por ejemplo, reconocimiento de objetos. Si ustedes están en sus redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, y hay algo que reconoce, esta persona es un amigo tuyo, reconoce la cara, etcétera, es porque hubo una red neuronal ahí. Y también sirve para traducción de idiomas. La explosión de inteligencia artificial en parte ha sido por utilizar este tipo de redes neuronales artificiales que fueron inspiradas en redes neuronales biológicas. Y aquí la métrica de desempeño es un poco distinta, ya es un poco más ingenieril, es más con respecto al rendimiento, capacidad de predicción y generalización. Y como un comentario aparte, muy interesante, este año el Premio Nobel de Física se fue a dos personas que hicieron muchos aportes a este campo de cómo generar redes artificiales. Entonces, en últimas, yo estoy un poco más en este campo. Me interesa tratar de explicar cómo la biología puede explicar actividad eléctrica en el cerebro, y a su vez cómo la actividad eléctrica puede explicar comportamiento. Entonces, como ustedes saben, o muchos saben, que hay muchos niveles de descripción en la neurociencia. Entonces está el nivel celular, molecular, de célula. También está el nivel perdón, es el nivel molecular y de sinapses. También está el nivel de célula, y también está el nivel de áreas. Entonces, la idea es tratar de conectar estos distintos niveles de descripción. Entonces, tenemos por un lado los circuitos neuronales, por otro lado tenemos fisiología y comportamiento, y ese puente, y es lo que voy a introducir ahorita en unos cuantos minutos, es sistemas dinámicos. Entonces yo les voy a hacer una pequeña introducción a lo que son sistemas dinámicos de una forma más que todo intuitiva, y cómo estos sistemas dinámicos me pueden conectar estos dos mundos. Entonces vamos a hablar un poquito de estos sistemas dinámicos. Entonces quiero hacer una introducción muy, muy, muy general. No voy a hablar mucho de ecuaciones, voy a presentar una que otra ecuación, pero quiero dar más que todo la intuición detrás de un sistema dinámico. Entonces, ¿qué significa dinámico? Entonces, dinámico es cualquier cosa que cambia con el tiempo. Y si ustedes piensan un poquito qué cosas cambian con el tiempo, prácticamente todo. ¿Cierto? El clima cambia con el tiempo, la economía cambia con el tiempo, los contagios de COVID. Cuando yo hice alguna versión de esto, todavía estamos en mitad de COVID. Entonces, todas estas son, digamos, variables que pueden cambiar en el tiempo. Entonces, estas son variables dinámicas. Y podemos definir ya unas palabras, por ejemplo, el estado. El estado es la variable de interés que evoluciona en el tiempo. Y lo importante, y por qué entran las matemáticas aquí, porque si nosotros queremos saber la evolución, es decir, el cambio de una variable a través del tiempo, eso se captura mediante una ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación diferencial es importante. ¿Por qué? Porque básicamente nos dice, si una variable de interés tiene este valor ahora mismo, entonces, ¿qué variables de interés podremos tener en neurociencia? Puede ser el potencial de membrana, puede ser qué tan fuerte están conectadas dos neuronas, puede ser la cantidad de receptores AMPA. Todas estas cosas varían en función del tiempo. Entonces, si sabemos cuál es su valor ahora mismo, lo que esta ecuación diferencial nos permite es predecir qué va a pasar en un segundo, o 10 segundos, o 5 años. Entonces, esa es la idea de la simulación. Si con la información que tenemos ahora
además y a eso le adicionamos una ecuación, entonces eso nos permite hacer una predicción de qué va a pasar en el futuro. Entonces ya puedo definir formalmente lo que es un sistema dinámico. Es una ecuación diferencial, miren aquí la ecuación diferencial, donde la derivada es con respecto al tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque estamos hablando de cosas, de variables de interés que evolucionan con el tiempo. Y también podemos hablar de la dimensión. Entonces, ¿cuántas ecuaciones de estas vamos a hacer? ¿Cuántos elementos? Entonces, para poner en perspectiva, si por ejemplo estamos haciendo el registro de 100 neuronas simultáneamente, entonces ese sistema como mínimo va a ser 100 dimensional. Entonces eso es muy difícil de entender y de visualizar. ¿Qué significa 100 dimensiones? Nosotros estamos acostumbrados máximo a 3 dimensiones, que son las 3 dimensiones espaciales, X, Y, Z. Pero en neurociencia tenemos que abstraer un poquito si queremos tratar de entender el comportamiento de muchas neuronas. Entonces, precisamente las matemáticas y el modelado no es para complicar las cosas, es al revés. Lo que es complicado es el cerebro. Entonces, tratamos es de simplificar utilizando estas ecuaciones. Entonces, voy a introducir dos conceptos básicos en los sistemas dinámicos. Uno es el que me interesa mucho y voy a decir algo de eso en mi trabajo, que es la memoria. Entonces, lo bueno de la memoria es que el concepto intuitivo que todos tenemos de memoria ese es lo que es la memoria. Entonces, cuando ustedes piensan en sus últimas vacaciones o cuándo fue la última vez que celebraron el cumpleaños, eso es una memoria. Entonces, eso es correcto. Solo que voy a dar una definición quizás un poquito más básica. Entonces, la memoria es la representación de un estímulo que ya no existe. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes caminando por una playa. Claramente, alguien caminó por esta playa. Entonces, es una forma interesante de entender lo que es la memoria, porque aquí obviamente vemos unas huellas y las huellas son una representación de un estímulo que ya no existe. Ahora, esto suena muy trivial, pero imagínense que esto no fuera arena, sino que fuera quizás un pasto seco. Entonces, si van caminando por el pasto seco, nadie no va a ver la representación del estímulo. ¿Por qué? Porque el pasto no permite que haya una huella. Entonces, esa es una conclusión muy interesante de la memoria. La memoria necesita un sustrato, es físico. Entonces, por ejemplo, en este caso necesita que la arena tenga esas cualidades que permiten que sea deformable, por ejemplo, y no solamente que se deforme, sino que se quede deformado, que eso es precisamente lo que es una huella. Entonces, ese concepto de deformación y que se quede deformado también lo necesitamos en la actividad neuronal para poder representar memoria. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de lo que es un pequeño experimento electrofisiológico. Imagínense que esto es una corriente que entra a una neurona, entonces tiene algún valor, sube, se queda ahí en este valor de arriba un ratico y vuelve y baja. Y aquí lo que tenemos es la actividad eléctrica de una neurona que recibe esta corriente. Entonces puede ser así, esto es solamente una caricatura, entonces está aquí, tiene alguna actividad, entonces como la corriente de entrada subió, esta se demora un poquito, pero esta neurona sube también, y cuando baja la corriente, la neurona vuelve y baja. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que la memoria del estímulo, y lo que estoy llamando el estímulo es que la corriente subió un poquito, esta memoria decae. O sea, sube con la corriente, pero cuando la corriente baja ya es como, ya se me olvidó. El clásico ejemplo es cuando se están presentando en un evento social y dicen su nombre, Pedro, María, y ya, en el momento que lo dijeron, ya se les olvidó. Entonces, de cierta forma, esta memoria del estímulo aquí decae. Entonces, ¿qué significa eso? La analogía es que una sola neurona es como si fuera una bolsa de agua con agujeros. La puedes llenar, pero eventualmente se va a vaciar. Entonces, cada neurona es como una bolsita de agua que la llenas, pero se va vaciando. Es decir, una neurona como tal no son muy buenas para representar estímulos durante intervalos largos, porque la memoria del estímulo decae.
Entonces, eso es un problema. Eso es un problema para, por ejemplo, para la neurociencia computacional. Entonces, la pregunta es, bueno, si una neurona es mala, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces ese es el primer concepto, el concepto de la memoria y el concepto de que una neurona sola no es muy buena. Hay otro concepto relacionado que es el de la estabilidad. Entonces, la estabilidad es, aquí va a ser muy intuitivo. La estabilidad, aquí les voy a poner un ejemplo, una bola en un valle y contrastarlo con una bola en una colina. Entonces, claramente, porque tenemos una intuición física, claramente este es un estado estable y este es un estado inestable. Estoy casi seguro que todos están obviamente de acuerdo conmigo. Lo que es un poquito más difícil es si les tocara explicar en palabras por qué esto es estable y por qué esto es inestable. O sea, ¿cuál es la diferencia clave entre estos dos escenarios? Entonces, traten en este momento pensar un poquito cómo podrían describir la diferencia entre estos dos escenarios. Y esto es la clave, la perturbación. Entonces, ¿qué es una perturbación? Perturbación, imagínense que yo le muevo esta bolita un poquito. Entonces, la intuición nos dice que si movemos esta bolita un poquito, quizás se mueve un poquito, pero vuelve otra vez al valle, ¿cierto? En cambio, si movemos esta bola aquí en una colina, entonces sabemos que se va, que se va. Entonces, el comportamiento de perturbaciones es lo que define lo que es estable o inestable. En el caso de sistemas estables, disminuyen las pequeñas perturbaciones. Y en el caso de sistemas inestables, estas perturbaciones se amplifican y la bola se corre. Entonces, esto es muy importante porque voy a tratar de relacionarlo con lo que les acabo de decir de la memoria. La memoria, la verdad, solamente sirve si es estable un poquito. Es decir, que si alguien te dice el nombre y a los 5 minutos otra persona te dice otro nombre, la idea es que todavía recuerdes el primer nombre. Es decir, quieres que esa memoria sea estable ante alguna perturbación. Entonces nosotros queremos memorias que sean estables. Ahora, queremos que una memoria sea infinitamente estable. No necesariamente. Imagínense las personas que tienen estrés postraumático por haber estado en la guerra o algún tipo de afectación psicológica importante. Ahí el problema es que las memorias son demasiado estables y están tratando de suprimirlas. Entonces una memoria tiene que ser suficientemente estable, pero no que va a durar toda tu vida y potencialmente te puede causar estrés. Entonces el cerebro, en muchas de las cosas impresionantes que hace, es manejar esta estabilidad e inestabilidad de la memoria. Entonces, sigamos con la memoria, porque de eso les voy a seguir hablando. Entonces, aquí lo que les tengo es el ejemplo, el mismo ejemplo que les comenté antes, que de un estímulo, una corriente que sube, después baja, y aquí la tasa de disparo, la actividad eléctrica de una neurona, o de una población de neuronas, que sube y después baja. Y esto es lo que más o menos está pasando. Pictorialmente, tenemos una corriente, tenemos una población de neuronas, pero noten que estas neuronas no están conectadas, están conectadas a otro circuito, pero entre ellas no están conectadas. Y eso es lo que pasa. Y este sería el equivalente de nuestra bola en un valle. En el momento que subimos la corriente un poquitico, esta bola sube un poquito, pero vuelve y baja, ¿cierto? Ahora imagínense que vamos a interconectar estas neuronas. Entonces ya estas neuronas no están sueltas, sino que forman lo que se llama una red recurrente. Entonces ahora ya lo que puede pasar es algo mucho más interesante, que si la corriente sube y aunque baje, ya la actividad eléctrica de esta población sube, pero se mantiene arriba. Entonces, si recuerdan la definición original que les di de memoria, que la memoria es la representación de un estímulo cuando el estímulo ya no existe, esto es precisamente un estado de la memoria. ¿Por qué? Porque ya el estímulo bajó, pero la actividad eléctrica quedó aquí arriba. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque ya tenemos recurrencia. Entonces, digamos, las neuronas no permiten que se baje el estímulo porque siguen hablando entre ellas mismas.
Entonces, esa actividad que también se llama retroalimentación positiva entre las conexiones de las neuronas permite que siga reverberando esa actividad. Entonces, en nuestra analogía de bola en un valle, esto sería un estado estable cuando estamos aquí, cuando no hay ningún tipo de estímulo. Y aquí hay un segundo estado estable, estado de la memoria. Entonces, podemos pasar de aquí a aquí. Es decir, podemos tener una memoria. Entonces, eso es lo que es intuitivamente la memoria, es otro estado estable en términos de sistemas dinámicos. Para los que querían ver un poquito de ecuaciones, y les muestro un poquito una ecuación diferencial que representa este escenario, básicamente la salida, que es la tasa de disparo de esta población, es simplemente función de la corriente. Mientras que en este caso es función de la corriente, pero también de la actividad de ellos mismos. Entonces, la actividad de una neurona depende de repente de la actividad de ella misma y de sus vecinos. Entonces, aquí tenemos lo que se llama una matriz de pesos recurrentes. Entonces, precisamente por tener esta matriz de pesos recurrentes, lo que se llama una condición necesaria, pero no suficiente, para tener memoria. Entonces, las interacciones de red recurrentes permiten la formación de estados de memoria. ¿Listo? Entonces, aquí es que propongo hagamos una pequeña pausa y si hay preguntas, de pronto Pablo me puede ayudar si Sí, hay claro. algún tipo de preguntas. Gracias, gracias Jorge. Hasta ahora muy, muy claro, de hecho, bellamente explicado y me encantan siempre esos comentarios a pie de página muy pertinentes de resumen. Hay varias preguntas. Uno, ¿qué tanto los computadores cuánticos permitirán un procesamiento similar al procesamiento sináptico que observamos en modelos vivos? Es la primera pregunta. Bueno, vamos así de una y yo digo lo que se me va ocurriendo. Es verdad que en la computación cuántica hay algo en analogía al procesamiento sináptico que es el paralelismo. Entonces, con la computación cuántica tenemos, en analogía tenemos un continuo de estados que ya no es 0 y 1 como en computadores normales. En computadores cuánticos tenemos todo un continuo. Entonces, en ese sentido de analogía, de continuidad, sí que vamos a aumentar la capacidad de procesamiento. Completamente de acuerdo. Pero yo creo, ya mi opinión, ahí acaba la analogía, porque lo que hace el cerebro, lo de la continuidad era solo un aspecto, pero la otra parte es lo que se llama la autoorganización o la autorregulación. Es decir, precisamente porque las conexiones entre neuronas son plásticas, entonces el mismo cerebro se puede autorregular y puede aprender. Entonces eso ya lo distingue un poco de la computación cuántica o de cualquier otro tipo de computación artificial. Vale, gracias, gracias, Jorge. Otra pregunta es de Rolando. Los potenciales por omisión de estímulos podría ser un tipo de memoria. Es decir, las neuronas responden a un estímulo que ya no está, que ya pasó o ya no existe. Es creo que un comentario, pregunta. Sí, sí, en principio sí, porque en ese caso habría información que está, em, que está perdurando a través del tiempo. Entonces, en ese caso sí. Entonces yo modificaría o podría parafrasear que no es un estímulo per se, sino la ausencia de un estímulo comparado con otro. Entonces yo diría que cabe en esta definición general. Vale, gracias. Ricardo pregunta, ¿hasta qué punto los modelos a escala biológicamente plausibles como Spawn están limitados por los métodos matemáticos actuales? Y pues sigo la pregunta, ¿sería necesario o posible desarrollar un nuevo marco matemático que optimice el rendimiento y los resultados de estos modelos? De forma similar como la mecánica estadística surgió para abordar fenómenos que la mecánica clásica no podía explicar. Sí, tiene una pregunta interesante, tiene dos partes. La primera, el de Spawn, que si mal no recuerdo, te refieres a el trabajo de Chris Elias Smith en Sí, sí, Waterloo. sí. Entonces, yo diría que Spawn recopila algo
de la biología a gran escala, porque entonces Spawn es modular. Entonces hay un módulo que sirve para reconocimiento de dígitos, hay un módulo para la memoria y hay un módulo para movimiento, por ejemplo. En ese sentido es biológico. Pero Spawn no está constreñido por anatomía como tal o por fisiología celular. Entonces eso me permite hacer la, el cambio a la segunda parte de la pregunta, que es definitivamente necesitamos formalismos matemáticos nuevos. El problema es que va a ser muy difícil un formalismo matemático que sirva para todos los niveles de descripción que hay en la neurociencia. Entonces yo creo que por ahora lo más que podemos pensar es definir un formalismo matemático para el tipo de pregunta o el tipo de escala. Entonces, si queremos aprender cómo un animal se mueve en un terreno, quizás el nivel de descripción no es tan importante tener un formalismo matemático celular. De pronto es un formalismo matemático que describa los automatismos y el control del movimiento. Mientras que si estamos tratando de entender, por ejemplo, yo hice el ejemplo de oscilaciones durante el sueño, posiblemente ahí sí es importante el formalismo matemático celular para entender cómo las células entran en sincronía unas con otras. Entonces, un mantra del modelado es siempre utilizar la herramienta dependiendo de la pregunta que estás tratando de hacer. Gracias. Y otra, los modelos neuronales son herramientas clave para entender el cómo el cerebro procesa y representa información. Pero, ¿qué métodos o enfoques ofrece la neurociencia computacional para responder al qué se está procesando o representando? Mm. A ver, no sé si se puede hacer una distinción muy clara entre las dos, porque sí es un método y es para interpretar datos cerebrales. Entonces, de cierta forma, tener los datos cerebrales significa que, o por lo menos lo que se asume, es que estos datos son, por ejemplo, patrones eléctricos que son relevantes para comportamiento. No todos lo serán, pero cuando entramos en un análisis de estas actividades eléctricas, sí creemos, sí asumimos de cierta forma una postura, que no sé si a esto va la pregunta, una postura representacional, que el cerebro está representando algo de nuestro medio ambiente y algo que vamos a utilizar para movernos o para procesamiento. Entonces, como tal, si aceptamos eso, entonces los modelos computacionales están tratando de ayudar a la interpretación. Ahora, como yo dije al comienzo, cuando hablé de qualia y tratar de interpretar filosóficamente qué significa tener algo en el cerebro, eso todavía es un poquito difícil de abordar, tanto experimentalmente como teóricamente. Entonces, de cierta forma, el modelado siempre trata de hacer interpretaciones, pero de los experimentos. Entonces, si algo no se puede abordar experimentalmente a priori, el modelado matemático no va a ser muy efectivo. Gracias. Y la última es, digamos que más sencilla sobre, ¿ha considerado no solo CPU, sino GPUs para hacer analogías y simulaciones? Buena pregunta. Yo creo que ahora es hora de hacerle un update a mi diapositiva y no hablar solamente CPUs y también GPUs. Y como he dicho, algo que es particular de las GPUs con G, que fueron desarrolladas para más que todo para gráficos y para videojuegos, es que utilizan mucho paralelismo. Entonces, tanto las GPUs como las redes neuronales recurrentes han sido inspiradas en biología. Obviamente no tienen nada de biológica como tal, pero este concepto de paralelización, mucho de ello vino de la biología. Entonces, de cierta forma, sí podría ser incluso aún mejor analogía. Entonces, estaría de acuerdo. Listo, gracias, gracias. Hasta ahí van las preguntas por ahora. Gracias, Jorge. Listo. Entonces, Pablo, tenemos 13 minutos. ¿Cómo es? Sí, sí, pues igual como hemos hecho esta parte de las preguntas, igual puedes continuar con el resto de la charla, no te preocupes. Ok. Ok, listo. Entonces sigamos con esta parte que ya nos metemos un poquito más a mi trabajo como tal y son modelos de circuitos corticales para la memoria de trabajo. Entonces vamos a definir cosas.
Siempre es bueno estar más o menos en la misma página. Y la memoria de trabajo es un sistema para almacenar información de forma transitoria. Entonces aquí es clave la palabra transitoria, porque cuando les puse ejemplo de memoria, de recordar el último cumpleaños o qué hicieron hace 2 semanas, eso no es transitoria, eso es una memoria que todavía tienen, es decir, que ha perdurado a través del tiempo, a través de muchos intervalos muy largos. Mientras que la memoria de trabajo es la memoria que nos sirva almacenar información de forma transitoria, o sea, de forma para utilizarla ahora mismo. Es decir, a medida que me están escuchando, y si yo paro de hablar, no importa, ustedes saben qué venía diciendo yo, porque han ido almacenando de forma transitoria lo que he dicho. Entonces, la memoria de trabajo resulta importantísima para el día a día. Entonces, personas que tienen distintos trastornos psiquiátricos, típicamente Alzheimer o esquizofrenia, tienen problemas de memoria de trabajo, entonces no pueden interactuar correctamente en ámbitos sociales. Entonces, Badeley propuso una forma conceptual de entender la memoria de trabajo que tiene 3 componentes. El primer componente él lo llamó Visuospatial Sketchpad. Esto lo que significa es que cuando yo les estoy hablando, mientras yo les hablo, les digo palabras, usted o parte de su memoria de trabajo está tratando de hacer una visualización como si fuera un tablero del colegio, de universidad, y ahí va uno anotando cosas. Entonces es visual porque uno está anotando cosas en el tablero, pero también es espacial porque entonces uno puede ir anotando cosas en distintas partes del tablero. Entonces está esa parte visoespacial de la memoria de trabajo. Otra es lo que se llama el loop fonológico. Es como cuando alguien les dice, hola, mi nombre es Catalina. Esa palabra Catalina es como si siguiera reverberando, Catalina, 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 Catalina. Entonces, otro componente de la memoria de trabajo. Uno es la reverberación fonológica y otra es esta idea de que estamos anotando cosas en un tablero. Y todo eso está siendo organizado por un ejecutivo central. Entonces, todo esto es una forma quizás cognitiva o psicológica de ver la memoria de trabajo. Y a mí me ha interesado mucho la memoria de trabajo por varias razones. Aquí les doy 4, pero puede haber muchas más cosas o características interesantes de la memoria de trabajo. Una que a mí me parece muy interesante es que cuando pensamos en cognición, pensamos en muchos subcomponentes, memoria de trabajo, memoria episódica, atención, etcétera. Pero todas de cierta forma dependen un poco de la memoria de trabajo. Entonces es una base para otros aspectos cognitivos. La memoria de trabajo, qué tan buena memoria de trabajo tenemos, de hecho es buen predictor del desempeño académico y el desempeño laboral. Es fundamental para las teorías modernas de la conciencia, lo que yo hablaba un poco de la qualia y todo eso, de tener algún tipo de imagen en el cerebro o muchos de nosotros que hablamos con nosotros mismos cuando tenemos diálogo interno, todo eso depende de la memoria de trabajo. Y muchos trastornos psiquiátricos, como ya lo había dicho, afectan este tipo de memoria. Entonces, esto es un poco motivación de por qué me ha interesado mi memoria de trabajo. Entonces, ahora ya les voy a decir cómo hace uno un circuito para memoria de trabajo. Entonces, típicamente, cuando uno está haciendo modelado computacional, va a ser con respecto a algún tipo de conducta o comportamiento. Entonces, este es un ejemplo de conducta relativamente sencillo. Esta es la caricatura de un ratón y esto es una conducta que se utiliza mucho, lo utilizan mucho mis colaboradores. Entonces, lo que hace el ratón es que el ratón escucha 2 tonos. El tono puede ser tono alto en azul o tono bajo en rojo. Y el animal ha sido entrenado, es decir, muchas repeticiones, a asociar el tono alto con un lamido hacia la derecha. Lamido utiliza la lengua para mostrar que ha hecho una decisión y entonces es un lamido para obtener azúcar o obtener agua, que es algo que es una buena recompensa para el animal. Y si el tono es bajo, entonces simplemente hace el lamido hacia la izquierda. Entonces esto es lo que se llama eh, una tarea de 2 alternativas, porque simplemente hay 2 alternativas. Ahora, ¿por qué es memoria de trabajo? Porque
va a haber un intervalo de tiempo que puede ser alrededor de 2 segundos, donde el animal no tiene el tono. Simplemente lo escucha una vez y tiene que memorizar este tono a través de este intervalo de tiempo para poder hacer la tarea. Listo, entonces es un ejemplo muy básico de tarea conductual para evaluar memoria de trabajo. Y aquí viene el circuito. Entonces, nos imaginamos que cogemos un poquito de tejido del cerebro y vamos a encontrar muchos tipos de neuronas. Las neuronas pueden ser excitatorias, pueden ser inhibitorias. Para los que no saben, excitatoria simplemente significa que una neurona trata de incrementar la actividad eléctrica de sus vecinos. Entonces, esa neurona es excitatoria, mientras que una neurona inhibitoria trata de inhibir la actividad eléctrica de sus vecinos. Y nosotros tenemos muchas de tantas excitatorias como inhibitorias. Ahora noten que yo tengo aquí como un código de color. O sea, aquí están como medio azulejas o medio rojizas. Es porque la idea es que estas neuronas vamos a asumir que tienen una actividad preferencial. Entonces, las neuronas azules se activan preferencialmente con algún tipo de estímulo, llamémoslo A, y las neuronas rojas se activan preferencialmente con otro estímulo, llamémoslo B. Entonces pueden ser cualquier tipo de estímulo. En el caso de esta tarea conductual que les acabé de presentar, puede ser estos dos tonos. Entonces, las neuronas azules prefieren el tono alto y las neuronas rojas prefieren el tono bajo. Entonces, con esto podemos hacer lo que se llama un modelo poblacional. Entonces, el modelo poblacional hace unas simplificaciones muy grandes. Entonces, ya coge todas estas neuronas azules y las pone en un solo lugar. Entonces las llamamos la población A. Y coge todas las neuronas rojas y las pone en otra población B. Y aquí estas flechas son importantes porque aquí lo que está diciendo es que la población A habla consigo mismo. Entonces hay lo que se llama recurrencia excitatoria. Y lo mismo para la población B. La población B habla con ella misma. Hay recurrencia excitatoria. Y aquí lo interesante es que B y A, en vez de hablar con ellos, lo que hacen es competir. Entonces, nótense que acá A proyecta a una población de interneuronas. Esta I es por inhibición. Entonces, esta población A trata de inhibir la población B. Están como en guerra. Si A sube, entonces B baja. Y lo mismo con B hacia A. Si B sube a través de esta inhibición, entonces A baja. Entonces este circuito se llama un circuito competitivo porque A y B A trata de ganar la competencia y B trata de ganar la competencia. Entonces hay distintos parámetros del modelo que son parámetros biológicos. Las entradas, las corrientes, si son corrientes sensoriales, si vienen de otras áreas, y la conectividad, qué tan fuertemente están conectadas estas poblaciones. Ahora, ¿para qué hacemos eso? En últimas, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa qué es la tasa de disparo de cada población excitadora. La tasa de disparo, la actividad eléctrica de cada población es la que nos va a decir potencialmente si hay memoria de trabajo o no. Entonces, imaginémonos la situación, imaginémonos un estímulo sensorial que es transitorio, es decir, sube y baja. Entonces, este estímulo sensorial, por ejemplo, puede ser en esta tarea uno de los tonos. En este caso, utilizando el color, sería el tono alto porque es un estímulo azul. Entonces, eso significa que este estímulo azul va a la población azul. ¿Y qué es lo que pasa? La tasa de disparo para cierta colección de parámetros, la tasa de disparo va a subir, pero se queda arriba. Entonces, si recuerdan la definición anterior que yo les había dado de memoria, es precisamente la tasa de disparo que sigue después, incluso cuando ya el estímulo sensorial no existe, que es precisamente lo que necesita este animal para poder hacer la tarea. Necesita la representación del estímulo para poder hacer la decisión. Entonces, esta actividad en neurociencia se llama actividad persistente. Y para nosotros, esto es precisamente memoria de trabajo. Entonces, este es un circuito que nos permite, esta es la analogía que les había dado con las colinas, que podemos tener o una memoria del estímulo A o una memoria del estímulo B.
Pero aquí lo importante es que este es un circuito cognitivo canónico multiestable, produce la memoria de trabajo. Entonces, esto me pareció gracioso cuando escribí esto porque tiene mucha información. Entonces, ¿es un circuito? Claramente es un circuito porque estamos hablando de neuronas. Eso es lo que lo hace neuronas. Neuronas interconectadas es un circuito. Cognitivo, porque estamos hablando de una tarea conductual. Multiestable, porque si recuerdan la definición de estabilidad, estamos hablando de una memoria estable o otra memoria estable. Y eso es lo que produce la memoria de trabajo. Entonces, algo que yo empecé a investigar es distintas áreas. Entonces, distintas áreas del cerebro. Entonces, hay muchas, hay muchas áreas en el cerebro dependiendo cómo es la parcelación del cerebro, pero dos que han sido muy estudiadas en la red frontoparietal, porque esta interconexión siempre en todos los estudios de resonancia magnética, de electroencefalografía, en modelos animales, siempre están participando en memoria de trabajo, en toma de decisiones, en atención, en conciencia. Entonces, esta red es muy, muy importante. Pero algo que no se han entendido muy bien es por qué necesitamos dos. Si necesitamos memorizar algo, ¿por qué dos áreas? ¿Por qué no lo podemos hacer con una sola? Entonces, eso fue una cosa que nos interesó mirar un poquito en más detalle. Entonces, como les había dicho, en la neurociencia computacional tratamos de hacer estos como puentes entre distintos niveles de descripción. Entonces, podemos mirar, por ejemplo, la anatomía un poquito más detallada de la corteza prefrontal. Y aquí lo que vemos es una célula, cómo se ve una célula típica en la corteza prefrontal. Entonces, aquí está el soma o el cuerpo celular y esta es eh, la dendrita. Entonces, acuérdense que la dendrita es la parte donde las neuronas reciben entrada. Y estas protuberaciones, estos circulitos, son eh, las espinas. Entonces, en cada espina puede haber una sinapsis o no. Entonces, tiene básicamente la corteza prefrontal, vemos que tiene este número de espinas, tiene muchas espinas en la dendrita. Pero si lo comparamos con la corteza parietal, miren que ya el número de espinas cambia. Ahora, ¿por qué va a ser menor? ¿Y por qué es interesante eso? Porque si cada neurona en un área del cerebro tiene muchas espinas, eso significa que tiene muchas entradas potencialmente, lo cual significa que va a haber mucho más interconexión de red potencialmente, porque hay muchas formas de interactuar. Entonces, la idea es que esta densidad de espinas es una medida de qué tanta recurrencia excitatoria hay. Y yo les conté que la recurrencia excitatoria resulta importante para memoria de trabajo. Entonces, con eso hacemos un modelito, le digo modelito, en que tenemos dos módulos, un módulo de corteza parietal, que se llama PPC, y un módulo de corteza prefrontal. Y lo único que va a cambiar entre estos dos módulos, sin preocuparnos mucho por todas estas flechas, pero lo más importante es que los pesos recurrentes de la corteza parietal va a ser menor a los pesos recurrentes de la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que encontramos en la anatomía, que la densidad de espinas en la corteza parietal es menor que la densidad de espinas en la corteza prefrontal. Entonces ya la pregunta se convierte, ¿qué tipo de diferencias puede haber entonces entre estos dos módulos? Entonces, como en neurociencia computacional tratamos de relacionar actividad eléctrica, anatomía con conducta. Entonces, aquí les voy a escribir un poco una conducta que hicieron estos investigadores. Entonces, en esta conducta, lo que tiene que hacer el sujeto, que en este caso es un mono, un macaco, entonces tiene que recordar qué parte de la pantalla, esto es como una pantalla, eh, sale un blanco, un objetivo. Entonces aquí iluminado. Pero entonces esto se ilumina solamente por 100 milisegundos. Entonces es como este estímulo transitorio que estábamos hablando. 100 milisegundos se apaga. Entonces hay una época de memoria y después con el movimiento de los ojos tiene que indicar dónde estaba ese estímulo. Entonces hay aparatos que miden el movimiento de los ojos de los monos. Entonces, para hacer esto un poquito más difícil, esto lo pueden hacer facilito.
Pero para hacerlo un poquito más difícil, lo que introdujeron estos investigadores fueron distractores. Es decir, en el intervalo de tiempo donde tendrían que memorizar este objetivo, empiezan a iluminar otras partes aleatoriamente. Puede ser o ahí al lado o al lado opuesto, y eso confunde al animal y hace la tarea un poco más difícil. Entonces, esto es una conducta de memoria de trabajo con distractores. Y lo que hicieron estos investigadores es hacer registros eléctricos en la corteza parietal y en la corteza prefrontal, que es precisamente la red que nosotros queremos tratar de distinguir. Entonces, primero miremos en gris. Entonces, en gris están todas las repeticiones en el cual no hubo distractor. Entonces, cuando no hay distractor, la actividad eléctrica en gris básicamente sube y baja y se queda ahí medio estable. Es un tipo de memoria de trabajo porque em, queda a una actividad un poco más alta que la actividad espontánea. Y si lo comparamos con la red prefrontal, básicamente hace lo mismo, quizás alguna diferencia, pero es muy parecido. Es decir, si no hay distractores, la red parietal hace lo mismo que la red frontal. Ahora, ¿qué pasa cuando hay distractores? Entonces, los distractores pueden venir a distintos tiempos durante esta época de delay, de retraso. Entonces, vemos que en la red parietal, cuando ven un distractor, por ejemplo, aquí en rojo, está el distractor y baja la actividad eléctrica. Y lo mismo para otros tiempos en que viene el distractor. Aquí lo importante es que la red parietal representa los distractores. Estamos viendo claramente la actividad eléctrica de los distractores. Mientras que en la corteza prefrontal, miren que no, están básicamente filtrados. Entonces ya sí vemos una diferencia entre la red parietal y la red frontal en los experimentos. Y nosotros queríamos tratar de reproducir eso. Acuérdense el modelito que tenemos un módulo que representa la red parietal conectado con otro módulo que representa la red prefrontal. Y como hicimos estos módulos, ajustamos lo que se llamaba la recurrencia. Acuérdense, la densidad de espinas en la red parietal es menor que en la red prefrontal. Entonces, una manipulación supremamente sencilla. Y con esa manipulación supremamente sencilla, cuando uno mira la simulación, mira que recobramos por lo menos cualitativamente lo que se pudo reproducir en el experimento. Entonces, básicamente la corteza parietal representa los distractores, aquí los vemos en color, mientras que la corteza prefrontal los filtra casi que completamente. Entonces, este circuito sencillito pudo reproducir un experimento. Entonces, la corteza frontal filtra estos distractores y precisamente por esta recurrencia y lo que se llama la inhibición cruzada. Entonces, el objetivo, básicamente, lo que está tratando de memorizar el animal, eh, mediante inhibición cruzada, trata de inhibir el distractor. Pero eso solo ocurre fuertemente en la corteza prefrontal. Entonces es interesante porque fue una actividad, perdón, una propiedad celular, anatómica, la densidad de espinas, la que permite predecir o explicar el comportamiento dinámico de la red parietal y la red frontal. Entonces, aquí voy a preguntarle a Pablo si paramos, porque sé que ya estamos una hora. eh, Sí, Y, pues, si quizás hay preguntas, de pronto mejor hacer las preguntas. pues igual está muy fascinante tu charla. Pues de pronto podemos hacer algunas preguntas. Una que se hizo hace poco fue, ¿la neurociencia computacional entonces podría diseñar programas de entrenamiento cerebral mucho más precisos para tratar la sintomatología en pacientes con trastornos del neurodesarrollo? Y es posible que estos, además de la precisión, tengan mayor alcance, durabilidad. ¿Se podrían diseñar dispositivos de apoyo para pacientes con fallas de memoria? Es decir, Yo su creo que, aplicabilidad. claro, yo creo que en teoría sí. Y, y en últimas, y esta es más o menos la visión también de ingeniería.
que para hacer buena ingeniería, para hacer buenos desarrollos de drogas, de terapias, se necesita buena ciencia básica, porque la falencia no es en la falta de creatividad en desarrollar soluciones, diría yo, sino más porque no entendemos los conceptos básicos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos diseñar una terapia para, exacto, falencias de neurodesarrollo, puede ser autismo o problemas de memoria de trabajo, como estoy hablando, lo más importante es entender en su base qué es el autismo, en su base qué es la memoria de trabajo y ir a partir de ahí. Ahora, la neurociencia computacional con su perspectiva que es un poquito más, eh, quizás un poco más global, porque es un poquito más interdisciplinaria, sí que puede ayudar en desarrollar eso. Dale. Gracias. Aquí hay un comentario, es un poco largo, abarca sobre, digamos que la enumerabilidad, ¿sí? Entonces, la cual es definida como elementos que pueden ser listados secuencialmente o una función computable. La naturaleza de algunos aspectos de las redes neuronales pueden no ser computables debido a la naturaleza caótica y continua. Estos aspectos de estos modelos matemáticos difícilmente podrían simular de manera eficiente esos fenómenos. La enumerabilidad también impone límites en la precisión y la granularidad de los modelos. Tanto en resolución temporal y espacial, en simulaciones neuronales, está restringida por la capacidad de enumerar y procesar datos en tiempos. Básicamente un comentario dentro del chat. No sé si quieras comentar el comentario o... Sí, yo sé que por lo menos con la parte de computación, se ha demostrado que si una red neuronal artificial es lo suficientemente compleja, puede ser utilizada como una máquina de Turing universal, es decir, que podría representar en teoría cualquier computación. Ahora, hay muchos elementos en ese comentario. Está la enumerabilidad, está el caos, que también hay evidencia de que hay caos en el cerebro. Caos es un régimen dinámico en el que la actividad se vuelve impredecible, aunque el sistema es determinístico, entonces es algo como interesante. Pero yo creo que eso no es un problema per se, o sí puede ser un problema si la tarea de nosotros fuera aproximar el cerebro en todo detalle. Y yo creo que por lo menos en la neurociencia computacional, o por lo menos el sabor de neurociencia computacional que a mí me interesa, no está orientado a una simulación precisa del cerebro, sino más bien unos entendimientos básicos de cómo estos niveles de descripción están conectados entre sí y cómo alguna afectación en uno de esos niveles de descripción puede llegar a una afectación neurológica psiquiátrica. Entonces, en ese sentido, es un poquito menos ambicioso el gol que lo que el comentario podría decir que podría ser problemático. Dale, gracias. Eh, José pregunta, entiendo que definiste la memoria como actividad persistente después de la pérdida de la estimulación. Sin embargo, que en los últimos años se ha planteado que no es necesaria la actividad persistente para el recobro de esa información. ¿Dirías que eso modificaría la definición de memoria y también los modelos computacionales que se han usado? Esa pregunta es excelente. Entonces, obviamente por varias razones. Por simplificar, esa es una razón. Por simplificar, di un tipo de definición. Otra razón es porque yo utilizo mucho estos modelos persistentes. Pero la persona que hizo el comentario tiene toda la razón en que hay alternativas. Entonces, una de las alternativas más famosas es lo que se llama la memoria silenciosa. Entonces, esa actividad eléctrica no necesariamente es eléctrica, o sea, no necesariamente es en tasas de disparo, sino que puede estar en las conexiones. Entonces, en las conexiones está esa información del estímulo. Entonces, es difícil verla porque la neurona no está activa per se, sino que la neurona está como en un estado de reposo, pero esa información está ahí. Y se puede recobrar si, por ejemplo, se estimula esa neurona o al final del retraso. Entonces, tiene toda la razón y es una controversia ahora mismo bajo qué parámetros conductuales la actividad eléctrica es persistente o no es persistente o es silenciosa.
Ahora, la definición no hay que cambiarla porque incluso en este tipo de paradigmas em, sigue siendo una representación de un estímulo que ya no está. Ahora, si es eléctrica o si depende de la recurrencia, ahí es donde está la controversia. Pero sí, excelente ese comentario. Vale, gracias. Fernando pregunta, ¿cómo se procede cuando los pesos recurrentes implican también contactos inhibitorios? Buenísima pregunta también. Entonces, la inhibición, voy Gracias, a Julián. utilizar este modelo básico que introduje. La inhibición, en este caso, la inhibición es muy importante y voy a dar dos, o sea, cuando él dice que si contiene inhibición, debe contener inhibición. Y voy a dar dos argumentos. Un argumento es, si queremos establecer competencia entre poblaciones, la forma de hacerlo es a través de la inhibición. Entonces, la inhibición se convierte fundamental en permitir que haya competencia entre dos poblaciones. ¿Y por qué queremos competencia? Que suena muy, muy competitivo decir eso. Porque cuando estamos tomando decisiones, por ejemplo, entre helado de fresa, helado de chocolate, o si voy a escoger una carrera de ingeniería o una carrera de diseño. Todas estas son decisiones. En últimas va a haber una competencia entre estos conceptos. Y la idea es que estos conceptos están representados por poblaciones y poblaciones compiten a través de inhibición. Entonces, la inhibición es fundamental para establecer este régimen competitivo que nos permite decidir entre dos opciones. Y la segunda razón importantísima de la inhibición es que cuando tenemos eh, circuitos recurrentes excitatorios, hay el riesgo gigante de que se sincronicen. Y si se sincronizan, eso significa epilepsia. Entonces, cuando hay epilepsia y sincronía, ya no se puede hablar de cómputo, porque si todas las neuronas están haciendo lo mismo, eso significa que no hay posibilidad de intercambio de información. Entonces, la inhibición, como hizo el comentario, sí tiene que estar en esa matriz recurrente. Vale, gracias. Ese era el último comentario. No, no sé si de pronto quisieras hacer como un pequeño resumen o... Sí, puedo hacer eso. Yo sabía que tenía un poquito más de material, pero eh, Gracias. aquí hay una conclusión que fue lo que acabé de escribir, que la diferencia en espinas entre estas dos regiones, entre la red prefrontal y la red parietal, a- al nivel celular, tiene una implicación a nivel circuital, dinámico y de comportamiento, que es lo que vimos acá. Y una parte de la historia que no tuve tiempo de contarles es que podemos hacer una simulación a gran escala de todo el cerebro si tenemos la conectividad entre las áreas. Entonces, si tenemos la conectividad entre las áreas, podemos utilizar este mismo diseño, pero ya no dos áreas, sino 40 áreas conectadas y la información de los pesos, cómo se conectan esas áreas. Muchas personas, por ejemplo, en el Instituto Allen de Seattle, en Washington, están recopilando esos datos y podemos utilizar eso para hacer esta simulación a gran escala. Entonces, esta es como la conclusión del trabajo como tal que les iba a presentar hoy, todo enfocado a memoria de trabajo. Y quería decirles un poquito qué estoy haciendo ahora mismo en mi laboratorio. Entonces, mi laboratorio se llama de control y dinámica neuronal distribuida. Entonces, voy a tratar de explicar qué significa todo eso. Entonces, como les mostré, la corteza prefrontal puede tener estos patrones de actividad poblacional. Yo les hablé de solo uno, este que tiene que ver con memoria de trabajo, pero hay otros modos que yo los llamo modos dinámicos. Entonces está el modo de memoria de trabajo, está un modo de competencia pura entre azul y rojo. Esto es para, por ejemplo, para decisiones. Está un tipo de modo dinámico que puede ser utilizado para representar tiempo. Entonces, todo esto está generado por estas conexiones recurrentes, excitatorias e inhibitorias en la corteza. Todo eso está bien, pero hay que darse cuenta que la corteza está interconectada con muchas otras partes del cerebro. Y una parte muy importante y que no se ha estudiado tanto es el tálamo. Entonces, el tálamo, nosotros sabemos algo del tálamo. Bueno, de hecho sabemos mucho del tálamo porque al tálamo es que llega la información de los sentidos. Entonces, por ejemplo, la visión ocurre que luz entra a nuestra retina, se transforma en señales eléctricas y esas señales eléctricas van al tálamo
y el tálamo hace un relevo de esas señales eléctricas a la corteza. Pero hay otras, pero el tálamo es muy grande, entonces hay muchas partes del tálamo que ni siquiera reciben estímulo sensorial, simplemente están interconectadas con la corteza. Entonces no se sabe mucho qué están haciendo. Y entonces en mi laboratorio tenemos esta hipótesis muy general, que señales subcorticales, es decir, señales que vienen incluso más atrás del tálamo, llegan al tálamo y después van a la corteza para controlar estos modos dinámicos. Entonces, ¿por qué habría uno de querer controlar el modo dinámico? Por ejemplo, si uno está tomando una decisión, hay veces que uno quiere ajustar si gasto bastante tiempo en mi decisión y la hago mejor o hago una decisión más rápido, quizás peor, pero es que la tengo que hacer ya. Entonces uno puede ajustar un poquito los parámetros de decisión o de memoria y una forma de ajustarlos es a través de estas señales subcorticales. Y entonces eso da, tengo 4 proyectos ahora mismo, estos son 4 colaboradores. Uno es de control talamocortical durante la planificación motora, otro es una parte del tálamo que se llama pulvinar. También me interesa memoria episódica. Todo el tiempo les hablé de memoria de trabajo, que es transitoria, pero también me interesa la memoria episódica, que es la memoria de hace muchos años, por qué me acuerdo de cosas que pasó la semana pasada, etcétera. Y algo translacional que me interesa mucho es la estimulación cerebral profunda. Entonces, la estimulación cerebral profunda, básicamente, con electrodos se pueden meter profundo en el cerebro, donde está el tálamo o los ganglios basales, afectar un poquito el tejido y esto puede ayudar, por ejemplo, a pacientes que tienen Parkinson y les recomiendo ver algunos videos de estimulación profunda y Parkinson's para que vean lo impresionante. Personas que están temblando, puedes prender la estimulación profunda y paran de temblar. Entonces a mí me interesa también desde el lado computacional, es decir, desde el lado de modelado, cómo, por qué está pasando eso, por qué tenemos esos efectos. Entonces este es básicamente lo que estoy haciendo en mi laboratorio y lo que los invito a todos, este es mi departamento de neurobiología y los invito a que si tienen más preguntas que me escriban simplemente al email. Y las preguntas pueden ser de la charla, pueden ser de oportunidades para seguir investigando en neurociencia computacional. Con mucho gusto yo les puedo ofrecer recursos, etcétera. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Jorge. Excelente presentación. Una de las cosas que, digamos, que venimos haciendo con las tertulias y la neurodiáspora es justamente invitar a personas como tú, que de hecho dejan en alto el nombre de Colombia de la neurociencia. Agradecerte obviamente por este espacio. He puesto tu correo en el chat, pues para aquellos que estén justamente interesados, porque sé que puede haber más preguntas, más comentarios asociados. Creo que daría para casi que toda una sesión, simposio, Sí, clase. Bueno, creo que absolutamente maravilloso lo que estás haciendo. De hecho, felicitaciones gracias, bueno, Pablo. a ti y a tu equipo, obviamente, porque sé que obviamente hay un gran trabajo de muchas personas también ahí detrás. Listo, Eh, voy con mucho gusto y estoy atento a más preguntas o a comunicarme con personas si así lo quieren. Sí, súper, súper. Y entonces, pues bueno, aprovecho ya que están todos y todas aquí también para invitarles a que no se pierdan el próximo Congreso Colombiano de Neurociencias en abril del próximo año en la ciudad de Bogotá. Lo pueden encontrar en nuestra página del Colegio Colombiano de Neurociencias, Colne. Lo pueden buscar también en cualquiera de los grandes buscadores. Y bueno, pues si animamos a Jorge a que se venga al próximo año, también esperamos tenerlo por aquí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y todas por conectarse. Esta es la última versión de las tertulias de este año. El próximo año comenzaremos nuevamente en enero con más tertulias, donde esperamos que nuevamente se conecten a estos eventos virtuales gratuitos que hacemos desde el Colegio Colombiano de Neurociencias. Y pues gracias de verdad por toda la disposición, excusas por pasarnos un poco del tiempo, pero pues había de hecho
cositas que eran muy interesantes para hablar. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todos y todas. Felices fiestas en donde estén en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, chao, chao. Chao.